Es nuestra reunión mensual del mes de julio, Ciencia en Panamá. Nuestra agenda es, bueno, la bienvenida a los participantes que ya hemos estado haciendo en los últimos minutos. Tenemos a nuestra invitada especial, estamos muy emocionados de tener a Jessica Young, que nos va a hablar del rol de la ciencia y los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Ella va a hacer una breve presentación y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas. Las pueden escribir en el chat. Si quieren hacer un comentario o algo, nos dicen para quitar el mute. Por ahora van a estar en silencio sus micrófonos mientras estamos presentando. Y luego de la presentación, el intercambio, les voy a compartir las próximas actividades, que son bastantes. Tenemos muchas actividades que van a realizarse este mes y bueno, asuntos varios, lo que propongan las personas presentes. Como saben, sus micrófonos estarán inhabilitados y luego de la presentación de nuestra invitada especial pueden colocar sus preguntas en la sección de chat. Y bueno, luego se abrirán los micrófonos para que si quieren hacer o algún comentario o algo, y les voy a pedir que por favor alcen las manitos para llevarlo con orden. Y bueno, les quiero presentar, voy a dejar de compartir, esta es nuestra invitada especial, Jessica Young. Ella nos acompaña el día de hoy de PNUD. Nos va a hablar, como les dije, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ella es actualmente la gerente nacional para Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD de las Naciones Unidas. Está ubicada aquí en Panamá. Ella cuenta con una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y actualmente está tomando una maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático a través de Flaxo en Argentina. Ella lideró el proyecto de gobernabilidad y justicia ambiental en AED con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, en Panamá. Ha estado involucrada en temas de turismo sostenible para la conservación de áreas protegidas en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Fue gerente de incidencia política en la Fundación Mar Viva. Eh, Presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la PEDE. Y bueno, sin más, ya no dilato más, les doy la bienvenida a Jessica Young, que nos va a estar hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos involucran a la ciencia y también el tema de cambio climático. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros, Jessica. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias realmente por el espacio y sobre todo pues felicitarles por el movimiento que creo que realmente era importante, ¿no? Y se necesitaba tener en Panamá un colectivo como el que ustedes han creado. Así que lo primero verdaderamente es agradecerles más bien el poder tener esta oportunidad de contarles un poco sobre la Agenda 2030 que estamos haciendo en el PNUD, que vemos y ojalá pues que pudieran salir o surgir ideas que nos permita no solo preocuparnos, sino ocuparnos también, ¿no? A todos. Así que en el PNUD tienen un aliado y reitero realmente el agradecimiento. Muchas Voy a gracias. pasar a compartir, gracias. A ver si... Share, un segundito. Vamos a arrancar por aquí. Y lo voy a poner así. Allí pueden ver, ¿verdad? Sí, Ok, voy a silenciar súper. mi micrófono. Ok. Bueno, yo quiero arrancar diciendo con esta imagen, que básicamente, y ya les voy a contar un poquito, o recordar, porque estoy seguro que todos han escuchado hablar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si no, por lo menos han visto los colores, ¿no?
Hay una ruta, hay un plan de acción que se marcó y actualmente no estamos on track, seguimos trabajando en silos, eso digamos como así un primer mensaje importante, y de eso es lo que vamos a tratar de cubrir el día de hoy, ¿no? Algo rapidito, simplemente para compartirles que creo que es importante recordar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un programa pues, de Naciones Unidas. Estamos en 170 países y territorios. Nuestro trabajo principal consiste en erradicar la pobreza, reducir desigualdades y exclusión y ayudar a los países en desarrollar pues, políticas, alianzas, todas las habilidades y capacidades y liderazgos a nivel institucional, así como trabajar temas de resiliencia para avanzar pues, en las agendas de desarrollo, ¿no? Y dicho esto, quiero directamente entrar en, digamos, en materia. Y vamos a pasar a los 17 objetivos, si, bueno, recuerdan, y si no, pues ahí están. Yo creo que hubo una época de muchísima campaña en relación a ellos, o sea, son 17, hay 169 metas, es decir, cada objetivo tiene metas específicas y cada una de esas metas tiene indicadores y tiene una información asociada en términos de datos, ¿no? Y a nivel, digamos, global, hay una priorización de la información, también a nivel regional y, por supuesto, a nivel de países. Eso se lo voy a contar un poquito más adelante, pero en líneas generales, y creo que esto es como la parte interesante, es que en el año 2015, o sea, 193 países dijeron, esto es la hoja de ruta, que es la Agenda 2030, ¿no? Como para plantear un nuevo paradigma del desarrollo en donde las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, en inglés partnership, y por eso alguna vez habrán escuchado o escucharán de las 5 Ps de la Agenda 2030, tienen todas un rol súper central, ¿no? Como señalaba, son 17 objetivos y que básicamente ponen a las personas en el centro de la agenda. Realmente es así, es una agenda más enfocada en derechos y va alineada hacia un desarrollo que respete y se mantenga dentro de los límites planetarios. Esto es súper importante. Es indivisible, es universal. Algo interesante es que aplica para todos los países. Anteriormente existió otro tipo de agenda con algunos marcadores en donde algunos países se les medía. En esta ocasión la Agenda 2030 aplica para todos y eso realmente es súper relevante, ¿no? Y como saben, tiene la consigna de no dejar a nadie atrás, ¿no? De trabajar fuertemente por dejar, digamos, los promedios y dejar de, digamos, de conformarnos con las medianas, ¿no? Como digo, reitero, es un plan de acción diseñado para las personas, para el planeta y prosperidad. Busca también ese fortalecimiento de la paz universal y eso obviamente solo se puede lograr a través de alianzas y de una participación de, digamos, de todos los stakeholders en todas las esferas, en todas las dimensiones, en todos los territorios y, bueno, creo que esto al final pone como pone realmente lo que es la bolsa, ¿no? De objetivos de desarrollo sostenible y por qué la Agenda 2030. Y algo que les quiero compartir, porque estamos como bien acostumbrados a trabajar viendo los colores y los 17 ODS, cada una de las decisiones que se toma, digamos, en la esfera de Naciones Unidas genera un documento como este, que es como el documento formal, ¿no? Y yo se los quiero mostrar porque el documento tiene 40 páginas. Aquí están los 17 objetivos descritos, pero también está descrito, o sea, qué es realmente hacia dónde va esta transformación que se quiere lograr del mundo con la Agenda 2030. Son 40 páginas y solo decirles que en esas 40 páginas se menciona la palabra ciencia 15 veces, 43 veces tecnología y 48, se lo anoté para que no olviden, 48 veces tecnología y 15 veces innovación. O sea, en todo el documento se hace muchísimo énfasis en, digamos, estos elementos y esto es súper importante tenerlo, digamos, sobre la mesa porque no es que la agenda salió y ahora se está buscando la forma en cómo se articula y cómo se hace sinergia con, digamos, la esfera científica, ¿no? Sino que desde su concepción, desde que el momento que la idearon y la diseñaron, estos elementos están pues puestos sobre la mesa. Y aquí quiero entrar digamos, a tocar solo por encima, porque quiero que lo vean si no lo habían visto,
Esta información está disponible, está en múltiples páginas web donde uno puede ver cada uno de los objetivos con la descripción de la meta y los indicadores. Algo que quiero acotar es que a nivel, como decía, o sea, a nivel global, hay una prioridad, digamos, en términos de información, porque algo que trajo la Agenda 2030 que no mencioné, pero que es importante que lo tengan en mente, es el tema de poder medir. O sea, la Agenda 2030 trae como el paquete debajo del brazo de que se necesitan datos, porque se necesitan evidencias para poder saber dónde estamos, cómo vamos caminando, qué no funciona, qué sí funciona y hacia dónde dirigirnos para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, hay todo un trabajo importantísimo detrás, delante, en medio, que va relacionado a esto. Pero claro, se le da, por supuesto, la oportunidad o, digamos, la prerrogativa a los países de que tienen que avanzar según las, digamos, sus propias circunstancias, ¿no? Según su propio contexto. Entonces, cada país luego agarra, y esto es importante, por eso lo menciono, y dice, bueno, de este montón de indicadores, son más de 200 indicadores, eh, voy a tomar este regional, este global y estos nacionales, asegurándose pues que cumplen con los estándares, digamos, con poder ser comparados, de que se estén generando, de que estén accesibles y una serie de condiciones que no voy a entrar aquí en detalle, pero que sepan que está y que muy interesante que desde la comunidad científica pudiera haber, digamos, un embone con el gabinete social que hace de la Secretaría Técnica en Panamá por parte pues, del gobierno para dar seguimiento a los ODS. Diciendo esto, aquí coloco, por ejemplo, el ODS 1, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Como ven ahí, cuál es la meta al 2030, y lo que quiero que vean es en términos de indicadores y en términos de la data o de los datos que se requieren, donde se podría poner, digamos, el énfasis, ¿no? Porque se necesita y se requiere. Asimismo, el objetivo 2, que es poner fin al hambre. Aquí, como ven, el indicador 221, por ejemplo, es súper específico en términos de poder recabar data relacionada a estatura, edad, etcétera. O sea, cosas que realmente requiere un trabajo minucioso y requiere de un aporte de la comunidad científica para poder avanzar en esta información y no pensar que únicamente esta información se genera o se obtiene de los registros administrativos por parte de las entidades de gobierno. Y aquí hay un trabajo muy interesante para hacer y no es únicamente Panamá, es uno de los grandes desafíos de la Agenda 2030 poder realmente llegar a ese punto donde los datos están, digamos, bien obtenidos, bien sacados, hay un buen análisis, o sea, realmente son, digamos, están fuertes, son robustos y pueden servir para mejores tomas de decisiones, pero sobre todo también para reportar. Y como decía, con la importancia de entender, o sea, si se avanza y si no, qué es lo que está faltando y poder ser mucho más eficiente, ¿no? Más efectivo a la hora de las intervenciones. El objetivo 3, mencionar que es uno de los que más indicadores tienen. Ahora les voy a mostrar en el caso de Panamá cómo lo priorizó y hay, digamos, una gama súper amplia, no solo en términos de mortalidad materna, por ejemplo, o de servicios o personal de atención de servicios sanitarios, sino aquí quise ponerles que hay una meta específica relacionada a epidemia, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales y otro tipo de enfermedades. Y como ven, o sea, indicadores muy precisos y algo también interesante que digamos, es un trabajo que se puede además aterrizar y llevar no solo en el nivel nacional, sino poder trabajarlo a nivel de los territorios, que es otra cosa que la Agenda 2030 trae importante y es cómo no solamente tener esto como eslogan o tener una gran meta a nivel nacional, sino cómo empujar a que desde los territorios, y nos estamos refiriendo municipios o en el caso de Panamá también comarcas indígenas, esta información puede estar, digamos, se puede generar y se puede extraer para poder presentar la información ya con unos lentes más claros, ¿no? En el 4, que tiene que ver con educación, aquí como pueden mirar, hay cosas, o sea, que ya van vinculando con el tema de la ciencia, el indicador 441, por ejemplo, el tema de la tecnología, el tema de la comunicación, competencias técnicas, y la meta 47, que tiene que ver con el conocimiento teórico y práctico para promover el desarrollo sostenible, que eso es bien importante, ¿no? Que tiene que ser parte de, bueno, cómo lograr estilos de vida sostenible. Hago énfasis en todas estas cosas porque los retos de la Agenda 2030 está en que no se puede elegir solo la P de personas, porque puedes hacerlo en teoría, pero en la práctica vas a necesitar la P de planeta para muchas cosas que quieres lograr
con personas o en el ámbito de prosperidad. Entonces todo eso bailado, un poco como mencionaba al inicio. El objetivo 9 es digamos, el ODS por antonomasia, que está directamente, digamos, se refiere directa y expresamente a temas de investigación, y lo ven allí en el indicador 951, la meta 95, que es aumentar la investigación científica, mejorar la capacidad tecnológica de los sectores, y digamos en esa línea todo lo que tiene que ver con innovación y cómo lograr pues atraer más personas a trabajar en estos ámbitos, ¿no? Y cómo se debe, digamos, medir, cómo se debe reportar, ¿no? El objetivo 13, en efecto traje lo de cambio climático y ahora les voy a explicar con otro pequeño ejemplo de por qué. Es el que menos indicadores realmente tiene, pero algo importante que quería, digamos, poner sobre la mesa es tiene uno de los indicadores relacionados a los gases de efecto invernadero, cuáles, digamos, es dónde se emiten en un determinado país, en qué sectores, y eso, por ejemplo, a nivel de los países que han ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hay obligatoriedad de presentar esos reportes, ¿no? Periódicamente, y es súper interesante porque las metodologías que aplican las deciden en el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Entonces, como ven, realmente hace mucho sentido, como digo, lograr juntar, ¿no? el grupo de los científicos y del grupo de ciencias con el grupo de hacedores de política y, por supuesto, de la misma manera acercarlo hacia las personas. El objetivo ODS 14, lo van a ver muy mencionado en términos de la comunidad científica, y no es porque tenga que tener únicamente ese énfasis, como se han dado cuenta, o sea, muchos indicadores tienen que ver con ciencias sociales también, y creo que esto es realmente fundamental que se mencione, pero bueno, el de ODS 14, que tiene que ver con ecosistemas marinos, tiene especificidades tan, o sea, tan minuciosas que requiere realmente que los países, bueno, decidan si quieren o no trabajar sobre esos temas, pero sería realmente algo absolutamente importante, y aquí les pongo el ejemplo de cómo por kilómetro cuadrado, por ejemplo, podría un determinado país, un determinado lugar, un sector privado también, o desde la comunidad científica, apostar por generar y desarrollar este tipo de información que luego puede ser incorporada, como digo, a los reportes de país que ahora les señalo. El Acuerdo de París se aprobó, que es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también en el año 2015, o sea, unos meses después de la Agenda 2030, y están muy relacionados. Y están muy relacionados porque hay pues mucha información científica que se ha puesto sobre la mesa. No voy a detenerme mucho en esto, pero ya saben que básicamente por nuestros estilos de vida estamos acelerando un calentamiento global que realmente nos está poniendo en crisis, que ya es aceptado, y nos pone en una serie de amenazas. Pero ¿por qué traigo esto del IPCC? El IPCC, que es este panel intergubernamental de expertos en cambio climático, tiene que preparar publicaciones periódicas e información que sirve para la toma de decisiones de los países, los estados partes, que van luego a las sesiones que se realizan cada año para, como digo, tomar decisiones vinculadas con estos acuerdos multilaterales de medio ambiente. Este grupo de expertos y expertas, científicos y científicas, tienen que ser propuestos o por los países parte o por las organizaciones que aparecen como observadores, y hay unas reglas muy específicas para esto. Ellos no producen la ciencia directamente, sino que ellos lo que se encargan es de buscar entre los papers científicos publicados en todo ese tipo de plataformas y sistemas que ustedes conocen también, y que son tan rigurosos y tan estrictos precisamente en esa revisión de pares para asegurar de que la información realmente es una información que está basada en evidencia y que cumple con todos esos rigores. Utiliza esos, o sea, no solamente es el grupo de científicos que tienen que ir a estos espacios, sino que luego la información que podría estar generando, se puede estar generando en los países, que puede servir, como digo, no solo para la toma de decisiones a nivel del país, sino que puedan ser utilizados en estos otros espacios o plataformas que son realmente de muchísima importancia y que no están tan en el foco digamos, de la opinión pública, ¿no? La década de acción, algo importante que quiero contar aquí, es que en 2019, antes de COVID,
hubo varios llamados de atención. Hubo 3 llamados de atención importantes en relación a la Agenda 2030. Por un lado, falta de financiamiento, o sea, los países se habían comprometido a colocar o poner una cantidad de recursos importantes para poder asegurar que se puede avanzar, ¿no?, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Esa meta no se había cumplido tal y cual se había pactado para el año 2019. El otro llamado de atención lo hizo el IPCC con este reporte que justo les puse allí, que es súper interesante. Este es el resumen que hace el IPCC, ese que les mostré antes, es el resumen que hace el IPCC para tomadores para decisores de políticas, ¿no? Es como el resumen, bien sucinto, pero te va diciendo si la temperatura llega a 2 grados centígrados, van a desaparecer tantas plantas, tantos animales, tantos vertebrados, etcétera, etcétera. O estas son las enfermedades emergentes que pueden salir, va a llover menos o va a llover más. Si va a 1.5, este es el riesgo, o sea, lo va desmenuzando para que sea más fácil masticable. Ese no era el reto, pero saben que ese es uno de los retos, ¿no? El tema de poder transformar estos lenguajes, tanto técnicos como científicos, para digamos, las decisiones del día a día, no solo de los hacedores de política pública, sino de la gente, ¿no?, que al final también es lo que se requiere. Pero el otro llamado de atención tiene que ver con biodiversidad. El panel que también existe de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es el IRPES, y que responde más al Acuerdo Multilateral de Medio Ambiente sobre Diversidad Biológica, también hizo un llamado de atención diciendo o sea, se van a desaparecer 1 millón de especies, se siguen talando bosques, se siguen desapareciendo arrecifes de coral, ecosistemas de manglar, se sigue contaminando grandemente los océanos. O sea, realmente hizo este llamado, y el siguiente llamado tiene que ver, o sea, tenía que ver precisamente con que en 2019, cuando empiezan a verse los resultados de los primeros reportes, es como en la agenda se han concentrado más en trabajar, por ejemplo, la P de personas. Y es así, hay evidencia, o sea, y eso sale de los reportes voluntarios que luego les voy a mostrar. Y se ha dejado todavía un poquito de lado el tema de, digamos, los ODS de planeta, ¿no? Entonces, esos fueron los llamados de atención con los que agarramos, bueno, la pandemia de COVID y todas estas crisis que se han generado a partir de ese momento. Entonces, hubo una decisión por parte de digamos, de los países, de llamar esta nueva década la década de acción, porque era como, ya, nos queda este tiempo, este diseño para poder hacer lo que hace falta hacer y poner realmente el trabajo y el esfuerzo donde se requiere, si de verdad queremos avanzar y que nadie quede atrás al 2030. Y así arranca, digamos, el 2020, como ustedes ya conocen. ¿Cómo los países presentan información de en qué están, qué avanzaron, quién genera esa información? Bueno, cada país decidió su estructura institucional para presentar esos reportes. De esos reportes, en el caso nuestro, se recoge la información y se presenta en unos informes que regionalmente se hacen en reuniones específicas para ver, ¿no?, dónde están los avances, dónde están, digamos, las fallas, dónde están las debilidades, ¿no?, y poder, digamos, ir adaptándose y mejorando las intervenciones. Pero también lo utilizan otras plataformas y estructuras que también son de acceso público. Por ejemplo, este es el SDG Tracker, esta información es de acceso público, y ellos hacen un balance en función de lo que recogen o lo que ellos pueden revisar en esos informes voluntarios. Aquí Panamá pues aparece en una posición 88 de 165 países. Como ven, tiene como, digamos, avances favorables en términos de acceso a agua y saneamiento, en acceso a energía, y en ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? En algunos tiene algo de retroceso, que son las flechas hacia abajo, y en otros pues, no hay como suficiente información para aportar, ¿no? Este es como el pantallazo que hacen ellos, claro, basado en lo que es público, ¿no? Pero también el país debe presentar sus, digamos, reportes voluntarios. En este caso, Panamá lleva 2. El primero, para como casi todos los países, era, bueno, quizá el más fácil, ¿no?, porque es el donde presenta cómo adoptó la Agenda 2030 a nivel de país, bajo qué legislación, qué estructura institucional creó para dar seguimiento, que en Panamá en este caso es a través de la estructura de la Concertación Nacional para el Desarrollo, y lo que mencionaba antes del Gabinete Social, que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, y ejerce como Secretaría
técnica para el seguimiento de la Agenda 2030. Entonces, este reporte se presentó el año pasado, también es de acceso público, está en la página web del MIDES, y ahí podrán ver de los 70 indicadores, más o menos cómo están repartidos en cuantos ODS, y esto es la decisión que hasta ahora el país, digamos, tomó en función de esos 3 niveles con los que se miran los indicadores, y es que, bueno, que el país realmente genere la info y se pueda, digamos, trabajar con ella. Donde no genera información, lo primero que tiene que hacer es ver cómo genera la información. Entonces, algo importante, y por qué menciono, digamos, y por qué todo esto es importante en este contexto, ¿no? De por qué no se pueden separar y por qué hay interdependencia, interrelación entre los 17 ODS, y vemos además cómo la crisis que nos ha traído, las crisis, porque son varias crisis que nos ha traído la pandemia, o sea, realmente ha puesto muy en riesgo y ha marcado un retroceso. Para el caso de América Latina se habla de un retroceso de aproximadamente una década en términos de lo que se había avanzado en alivio de la pobreza y otro tipo de, digamos, de carencias importantes, ¿no? Entonces, lo que sí es que la Agenda 2030 no queda atrás, que es una pregunta que también hacen, de, bueno, y ahora después de COVID, ¿qué pasa con la Agenda 2030? No, o sea, se ha llegado a la conclusión de que si los ciento tantos países que se pusieron de acuerdo para esta agenda, y que realmente es un plan de acción, que es una hoja de ruta, que además tiene esta, digamos, esta desagregación en términos de metas, indicadores, por ahí es como lo más fácil para asegurarnos de que vamos a poder salir y recuperarnos y poder contarlo de una forma que realmente pueda haber evidencia y que se pueda comparar, ¿no? entre los países. Algo importante también que quiero que sepan es que de esos reportes que se hacen, se presenta un resumen. Este es el último que se presentó el 30 de abril pasado, de cuáles han sido los progresos, y yo les voy a resumir en que básicamente pusieron el vaso medio lleno, es decir, entre tanto caos y tanta crisis, como que hay luces de esperanza, y creo que es bueno cerrarlo de esa manera, pero obviamente con muchas brechas y con muchísimos desafíos y muchas necesidades que hay que cubrir para seguir avanzando, como señalo, en lograr esta Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algo importante que quiero remarcar, aprovechando que ustedes son todos mayoritariamente del lado de lo que antes se conocía como ciencias duras, ustedes me dicen cómo se dice ahora, pero el tema de no puedes, o sea, como que no puedes romper lo que naturalmente está conectado, y esto no ha sido tan fácil, y por eso presentaba que en algunos de los reportes que ya ha habido, los informes cuatrienales que se presentan en el caso de Latinoamérica a través de la CEPAL, el énfasis más grande ha estado en los ODS de personas, es donde pareciera que también hay más datos, ¿no? También tengo que decir, ¿no? En el ámbito de educación, salud y pobreza, pareciera que es donde más hay datos, pero entonces eso significa que hay que trabajar sobre esas otras áreas donde hay rezago, pero también ayudar a hacer, digamos, esas conexiones que no todo el mundo las tiene de forma natural. Es decir, hablamos de, no sé, hablamos de agricultura, hablamos de la pesca, hablamos de medicinas, ¿no? Con bioprospección, pero lo desagregamos de tal forma en la cabeza que lo metemos en un nicho y pensamos que realmente podemos estar desconectados y poder hablar de gestión de agua o gestión de los bosques, o de, digamos, trabajar en el ámbito de la educación, ¿no? Para avanzar específicamente en estos temas. Y por eso usamos este gráfico para que se vea realmente el soporte que digamos que requerimos para realmente poder estar hablando de desarrollo sostenible. Y aquí quiero entrar a comentar un poquito sobre, digamos, la parte de la ciencia, ¿no? En el año 2019, es decir, un año antes de COVID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el informe que tocaba para ese año sobre desarrollo humano, y lo enfocó en las desigualdades y, digamos, los promedios. O sea, volvió a traer a la mesa el tema de la importancia de, o sea, no puedes hacer desarrollo en ningún ámbito si no atacas los temas de desigualdades, ¿no? Entonces, estas relaciones que son realmente complejas entre ciencia, tecnología e innovación, y la Agenda 2030 por el otro, lo vemos como realmente una oportunidad de embonar, ¿no? Porque es una forma como de que por un lado atacas desigualdades, algunas explícitas como lo están en el ODS 5 o en el ODS 10, que habla de desigualdades en todas sus formas, sino también porque de esa manera uno puede ser más efectivo a la hora de
mejorar los promedios, pero también hacer una mejor distribución, digamos, de beneficios para el desarrollo, y por eso la importancia de esa conexión. Pero también arrojaba el informe que se ha demostrado que sociedades que son más inclusivas tienen más efectos positivos en innovación y cambio estructural. O sea, una cosa va ligada a la otra, ¿no? Entonces, poder avanzar como más o menos se ha venido haciendo, ha sido bueno. O sea, ha habido avances importantes en acabar con estas desigualdades en términos de capacidades, lo que decíamos en educación primaria, salud infantil, el tema del acceso a telefonía móvil, pero realmente algo que se ha visto es que digamos, los objetivos de desarrollo son móviles, cambian, no están estáticos. Entonces, la ciencia es muy importante para esto, ¿no? Y para poder hacer esa reducción, digamos, en desigualdad, ¿no? Se requiere entonces de investigadores e investigadoras metidas en estos temas, vinculándolos, haciendo ese alineamiento, esa conexión, ¿no? Entre la Agenda 2030 y pues el trabajo y el esfuerzo de la ciencia, pero también por el tema, como decíamos, de las mediciones, ¿no? Otro tema interesante que sale de este informe es el tema de, y esto lo he escuchado varias veces, sobre todo en los procesos para la preparación del PENSIT, que va al 2025, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, algo así como sentimos que estamos haciendo ciencia por este lado, pero no necesariamente la ciencia llega a este otro lugar donde está la gente que trabaja sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, realmente el poder hacer esas conexiones, el poder poner información a disposición, que esté permanentemente de forma accesible para las personas que están trabajando pues, en distintos ámbitos, pero tomando decisiones sobre intervenciones colectivas, es absolutamente importante, y de alguna manera es como una garantía de poder cubrir los distintos tipos de desigualdades que por supuesto van más allá de temas de ingresos, sino también relacionados con temas de dignidad, temas de acceso al conocimiento, ¿no? Y algo también que vimos en este reporte es el tema de los cambios tecnológicos y la tecnología. Tenemos ejemplos de inteligencia artificial también, si no vienen acompañados, ¿no? Digamos, de un ejercicio más minucioso entre el ámbito científico y el de hacedores de política. O sea, también puede, o sea, así como puede ayudar a cortar brechas de desigualdad, también las podría de alguna manera, digamos, ampliar. Entonces, es muy importante, ¿no? El tener como esto sobre la mesa, ¿no? De que con la ciencia y la tecnología se puede aumentar o reducir desigualdades, y ahí es donde, digamos, hay que prestar muchísima atención, ¿no? Quiero, a ver, un segundito, me confundo aquí de pantalla, sí. Aquí quiero parar un momento con la trayectoria del desarrollo sostenible y vincularlo con algo que también acabamos de presentar hace poco. O sea, sabemos, y lo repito, ¿no? O sea, el tema de las estrategias convencionales de desarrollo realmente han sido a costa del planeta, ¿no? No hay, digamos, no ha habido no está compaginado el tema de que aumentas el desarrollo humano y vas como de la mano sin seguir de alguna forma asfixiando el planeta, ¿no? Y todos los informes sucesivamente iban mostrando eso, ¿no? Que el desarrollo humano bajo, pues si haces un menor consumo de, digamos, tu huella planetaria, de los recursos naturales y de, bueno, soluciones basadas en naturaleza, pero en la medida que el desarrollo humano es muy alto, y en el caso de Panamá es muy alto, asimismo la huella planetaria se fue ampliando, ¿no? Es decir, casi como que el desarrollo humano ha sido a costa de esos límites planetarios. Entonces, el año pasado publicamos el informe de desarrollo humano del Antropoceno, usando muchísima información científica que ya estaba, eso también lo tengo que mencionar, y que de alguna manera se había utilizado en informes anteriores, pero esta es la primera vez que se añade una variable al informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para mostrar cómo se mueven, digamos, los índices en función de la huella planetaria y el desarrollo humano. Ningún país, este es el último año, ningún país realmente está en el rectángulo virtuoso. Está todo el mundo un poquito por encima, incluyendo a Panamá, que debo decirlo, o sea, dentro del, digamos, de este ranking de países, primero que es un país de desarrollo humano muy alto, y que además de ser un país de desarrollo humano muy alto, resulta que desde el punto de vista de huella planetaria, también, digamos, está acotado, tiene ventajas, no tiene allí como luz verde. Sin embargo,
las luces rojas van fuertemente vinculadas a los temas de desigualdad. O sea, de una posición de 0,81, que estamos 57 países sobre 189, bajamos drásticamente a 0,64, país número 74 por temas de desigualdad, y cuando son desigualdades por género todavía bajamos a la posición número 94, o sea, bajamos muchísimo más, con un índice de 0,4. Pero cuando se aplica el índice de huella planetaria, Panamá hace al revés, de la posición 57 avanza 30 posiciones adelante, y esto tiene que ver con que, bueno, es un país realmente que aún hoy por hoy mantiene una cobertura forestal que es de más del 60%, según los datos del Banco Mundial, 61%, que fueron los datos que se utilizaron, y según la información que presentó oficialmente el Ministerio de Ambiente, es de 64%. Obviamente eso tiene que ver también con la definición técnico-científica de lo que es el bosque, pero también porque hay, digamos, sigue siendo un país con muchísima biodiversidad y con, digamos, importantes ecosistemas, y ahí es donde está el desafío, ¿no? O sea, y ahí es donde la ciencia debe jugar un papel absolutamente importante, ¿no? Y regresamos entonces a esta conexión de ODS, que, digamos, es un ejercicio que se está haciendo, ¿no? Que existe, hay, digamos, varias plataformas y estructuras de la comunidad científica vinculándose con digamos, con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, para una colaboración mucho más eficaz, mucho más certera en términos de, digamos, por un lado, eso, ¿no? O sea, cómo conectar con los responsables de política, ¿no? Y por el otro lado, también cómo, digamos, llevar a que la ciencia responda de alguna u otra forma a estas necesidades del desarrollo sostenible para todas las personas, ¿no? Entonces, algo que quiero decir importantísimo es, en este tipo digamos, de espacios donde se está trabajando, como decía, como parte de esta década de acción y cómo lograr avanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es que la ciencia pueda informar a la política, ¿no? Pero que las políticas también puedan y deban dirigir la ciencia hacia lograr, digamos, avanzar esas metas que hay a nivel de país, ¿no? Y creo que este es un mensaje súper importante, ¿no? Y parte de, digamos, que creo, de este espacio que ustedes abren, creo que debe ser o debería ser una conversación que se mantenga, ¿no? Que se mantenga hacia adelante, porque verdaderamente, como digo, hay, digamos, vaso medio lleno, pero la verdad muchas cosas importantes en las que trabajar, muchas, digamos, muchos rezagos, muchas brechas que hay que cubrir, ¿no? Y comentarles, y quizá lo tenía que haber hecho de atrás para adelante, pero tenemos una iniciativa, el PNUD, con digamos, con la Universidad de Sussex y otras, digamos, entidades académicas en un gran proyecto que este año debe presentar, digamos, los resultados de, digamos, un análisis que están haciendo de conexiones que puede haber, que debe haber y que se pueden aprovechar entre la comunidad científica, como digo, y la Agenda 2030. Y parte de, digamos, de las discusiones que ha habido hasta ahora están relacionadas, pues, precisamente a tratar de cubrir parte de estos temas, ¿no? Uno, cómo involucras, ¿no?, diferentes actores para alcanzar los ODS, siendo obviamente la comunidad científica un actor súper relevante, muy importante, cómo encontrar las sinergias entre la comunidad científica y los de hacedores de política, bueno, y la comunidad en general, y dónde encontrar, digamos, esos trade-offs, y cómo lograr de una forma efectiva, porque sabemos que se dice, ya les digo, yo lo llevo escuchando un rato, ¿no?, esta propuesta de cómo crear estos boards de asesores para quien hace política, y bueno, habrá que ver dónde están los desafíos, ¿no? Y para los que hacen políticas, dónde pueden o cómo pueden conectar de una forma más rápida y que no lleve la inercia de quizá el timing que hay para atender estos temas, ¿no? Es decir, cuando hacen el informe voluntario, dónde estaría el espacio, por ejemplo, para acercar las piezas y contar la historia, ¿no?, de una forma articulada con el aporte de cada uno de ustedes, ¿no? Poder encontrar, como decía, los obstáculos también permite, evidentemente, ayudar a desamarrarlos, ¿no? Y a ver dónde hay que poner el énfasis, conectar la comunidad científica, como está ocurriendo, y no digo por este espacio en particular, sino digo en general con el que les mencionaba hace un momento y que ahora les voy a mostrar el nombre, y también con los ODS, ¿no? Pero de una forma sistemática, es decir, no como algo que ocurre puntualmente hoy porque nos acordamos, sino que se pueda hacer un trabajo constante que tenga como un plan de acción y que pueda mantener, digamos, esos canales de comunicación
y sobre todo entendiendo que hay una interdependencia y que se necesita como un bloque para conectar o avanzar con el otro, ¿no? No puse ningún ejemplo de los objetivos 16 y 17, pero son súper relevantes para el trabajo que digamos, que se está llevando adelante, y principalmente el que tiene que ver con alianzas estratégicas, pero sobre todo lo que tiene que ver con conexión, digamos, enganchar entre, digamos, distintas partes y romper, como decía, con trabajar en silos, ¿no? Este es el programa que les digo que tiene el PNUD con la Universidad de Sussex y otras entidades académicas, ¿no? De cómo haces, ¿no? Conecte, ¿no? En streams de los objetivos de desarrollo sostenible con la comunidad científica en esta línea. Pero también algo importante que ha salido pues, de estas conversaciones es cómo mejorar, ¿no? Digamos, ser más eficientes en promover, no solo para la ciencia, sino también para las políticas públicas que realmente tengan como una misión, que estén basadas en evidencia, ¿no? Cómo hacer también la tecnología, la innovación y la ciencia más accesible. Esto es importante. Cómo generar estos puentes entre la producción digamos, de conocimiento científico, de hacer ciencia con los beneficiarios finales, con los usuarios, y cómo también abrir un poco el espacio a no tampoco acostumbrarse a trabajar, eso tiene que ver con lo de trabajar en nichos y silos, sino abrirlo a una amplitud mayor de actores para escuchar más voces que tengan distintas perspectivas, que vengan de distintas regiones, que tengan distintas ideologías, ayuda realmente a abrir un espacio de lograr, como decíamos, que se pueda trabajar en colectivos, ¿no? Un poco, digamos, quizá un modelo que se pudiera utilizar es el de ustedes, ¿no? De ciencia en Panamá, porque involucra varias disciplinas. Lo que hay que ver entonces cómo un grupo como ustedes conecta con estos otros espacios, o a qué nivel. Había ejemplos de que ya cuando son carreras de científicos que están muy avanzadas, quizá no es el mejor momento de empujar a que encuentren su espacio dentro de la Agenda 2030 para ayudar, como digo, a esa aceleración, pero quizá con incentivos o impulsos para los más jóvenes y, por supuesto, tomar en cuenta que no se trata tampoco de copiar y pegar, ¿no? Que los países son distintos y que hay que pues, atenerse un poco a las circunstancias y el contexto nacional, y crear, pues, por supuesto, sistemas de rendición de cuentas sobre los avances que se tienen hacia los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay un tema que lo mencioné al inicio y ahora lo voy a enfatizar y que también lo escucho en la parte de ciencia, ¿no? Financiamiento. Tanto los ODS como la ciencia necesitan financiamiento. Entonces, quizá una estrategia realmente importante sería digamos, esa articulación y ese trabajar todos hacia estas mismas metas y estos mismos indicadores, pues, para lograr, ¿no? Que verdaderamente nadie se quede atrás. Con esto yo termino aquí y muchísimas gracias, y quedo atenta, pues, si tienen preguntas o comentarios. Ok, es que no podía quitar el mute del micrófono. Muchas gracias, Jessica. La verdad es que ha sido muy informativa tu charla y definitivamente que sí tiene bastante que ver con Ciencia en Panamá. De hecho, Ciencia en Panamá tiene dos objetivos principales. Uno es ayudar a popularizar la ciencia con la idea de que la sociedad apoye la importancia de la ciencia para que a la vez los tomadores de decisiones nos apoyen en todo sentido. Y el segundo objetivo es que las decisiones de políticas públicas sean basadas en evidencia científica. Entonces eso tiene bastante que ver con lo que tú mencionabas anteriormente. Y para contestar tu pregunta en cuanto a los tipos de ciencia, aquí estamos representados de todo tipo de ciencias. Tenemos ciencias básicas, Em, también tenemos ciencias sociales, hay ciencias políticas, la verdad es que hay representación de todo tipo de ciencias, tecnología, ingeniería, comunicaciones, entonces tratamos de abarcar lo más posible para hacer llegar ese mensaje de la importancia de la ciencia. Y quería aprovechar para mencionar que tenemos estudiantes de secundaria de la
Escuela Atenea de Bachilleres de Ciencias que están haciendo un proyecto sobre los ODS, así que bienvenidos a todos los que están aquí. Voy a continuar con las preguntas que nos han estado incluyendo en el chat, Jessica. Uno tiene que ver con las escuelas que han estado cerradas por tanto tiempo durante la pandemia. ¿Qué han visto ustedes en cuanto a eso? ¿El PNUD se ha manifestado o algo en cuanto a las Naciones Unidas o cómo eso encaja dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, o sea, la respuesta es sí. O sea, PNUD con UNICEF y otras agencias han puesto el mensaje importante de que los niños y las niñas, los jóvenes deben estar en las escuelas, ¿no? Y de que hay protocolos, digamos, a disposición para que en efecto puedan cumplir las medidas que se requieren, las medidas mínimas, pero o sea, apoyamos realmente de que estos espacios puedan reabrirse, ¿no? Y permitir, ¿no?, el acceso a la educación. Y no solamente el acceso a la educación, sino el poder tener, digamos, esa convivencia que es tan importante para el crecimiento, pues, de los más jóvenes. Esa ha sido la posición. Ok, so básicamente de apertura más que nada, eh, pero estamos esperando aún. Ok, la siguiente pregunta es si las empresas y negocios en Panamá y la región han apoyado a los ODS a través de estos años. Me imagino que se refiere más a la empresa privada si están involucrados con los ODS. Sí, sí lo han hecho algo. Sí, sin ánimo de hacer propaganda, a mí me sorprendió mucho antes del mundo que existía antes de pandemia, un reporte de estos que hacen de reporte anual, un gran banco en Panamá lo presentó, todo relacionado a los ODS, y la respuesta es sí, ¿no? Trabajan, o sea, de lo que conocemos, principalmente por la plataforma de Sumarse, que como sabes es la plataforma que conecta al sector privado con Naciones Unidas en términos del pacto global, que también de alguna forma está muy ligado, muy vinculado a lo que ocurre con la Agenda 2030. Entonces creo que a grandes rasgos la respuesta es sí. Lo que creo que está faltando es esa conexión, bueno, por un lado, que no nos quedemos en la parte de arriba, es decir, yo le llamo a eso, no nos quedemos en el eslogan, como se dieron cuenta y nada más les di un pantallazo, si ustedes se van a ir a ver cada uno de los indicadores, o sea, es información muy precisa, ¿no? Que se requiere, que se necesita, ¿no? Y lo he dicho cuando he tenido oportunidad, si quieren invertir en algo para ayudar, ayuden a que la información se pueda generar, ¿no? Y se pueda tener, porque eso es lo que verdaderamente está faltando. Todos hacemos algo de los 17 objetivos. El tema es cómo de lo que haces puede generar evidencia, puede generar datos, información que pueda ayudar a medir, ¿no? Que de eso es lo que se trata. Entonces, y es una recomendación, lo hemos hablado, sé que de parte de las entidades responsables del gobierno lo tienen en mente, pero los informes voluntarios, los países cada vez los están llevando a una consolidación de información. Lo hizo Colombia en el informe anterior, es decir, y a eso voy con lo de romper los hilos, o sea, no es que la Agenda 2030 la hace el gobierno, es que la hacemos todos, pero claro, alguien tiene que recabar esa información y llevarla como a la nave nodriza y de ahí sacarla y extraerla, porque si no, seguimos estando como a ciegas, ¿no? Como en un cuarto de estos de los espejos y depende de dónde te pares, te das una forma, porque no estamos, digamos, uno, invirtiendo donde se debe invertir, que creo que también eso es importante, porque teniendo claridad cuáles son los indicadores, eso ayudaría, ¿no? Y luego a que esa información luego regrese, ¿no? Por lo que mencionábamos, ¿no? Cómo ser más costo eficientes, ¿no? Entonces sí, pero hay que, digamos, seguir, digamos, ayudando a que haya una cohesión mucho más estratégica, ¿no? Entre lo que hace el sector privado y lo que reporta y lo que hace también el sector público, ¿no? Y la sociedad civil en general también. ¿Y cómo pudiese el sector público lograr comunicar esas actividades? ¿Sería a través del gobierno o porque tiene que Dices el estar, sector privado. perdón, Bueno, privado? Ujú. sí, ellos tienen eh, informes y reportes de sostenibilidad, ¿no? Que ya los están alineando, eso también es bien interesante. O sea, ellos venían obviamente con un tipo de métricas y mediciones que estaban diseñadas para ellos, ahora ya este tipo de plataformas o mecanismos de estructura se están alineando
con los ODS para cuando tengan que reportar, no es que tengan que invertir más recursos, sino que de lo que ya están haciendo simplemente puedan hacer los ajustes para el momento del reporte, ¿no? No tengo la solución, pero yo pensaría que si estos reportes de sostenibilidad, que por ejemplo, si empiezas con estas empresas que han suscrito pactos, ¿no? O entran a programas, ahora el Ministerio de Ambiente arrancó recientemente el programa de Reduce tu Huella Corporativa, tienes como forma de tener información, ¿no? Ahora lo que hay que inventar es eso, como, por eso decía lo de la nave nodriza, porque seguro que hay muchas fuentes de información, también me vienen a la cabeza de la empresa privada, seguro que tienen instrumentos de gestión ambiental que les obliga a presentar reportes periódicamente al Ministerio de Ambiente o a otro, no sé. Entonces, hay que encontrar, ahí es donde están esas avenidas que tenemos que terminar de amarrar y consolidar, ¿no? Para que digamos, los avances del país realmente puedan ser, digamos, evidenciados, ¿no? Ok, gracias. ¿Qué otras preguntas hay? Si quieren colocarlas en el chat o Andrea, si nos puedes abrir los micrófonos, por favor. Sí, ya deben estar abiertos. Ok, si alguien tiene algún comentario o pregunta dirigido a Jessica. Sí, yo tenía una pregunta técnica sobre, bueno, primero que todo, gracias por la presentación, Jessica, estuvo súper interesante y es un placer tenerte aquí entre nosotros en Ciencia en Panamá. Pero tenía una pregunta técnica, ¿hasta qué punto hay overlap entre los que trabajan en de las ODS directamente, por ejemplo, en PNUD, el gobierno, el Estado, por ejemplo, panameño, o cualquier país? O sea, ¿cuál es el degree of overlap en cuanto a a las actividades diarias, lo que hacen como para llevar adelante una agenda? Ok, si te entendí bien, y si no me dices, no, pero creo que lo que te entiendo es cómo, o sea, cómo no estamos duplicando, por decir, o invirtiendo en las mismas Exacto. áreas. ¿Cómo Bueno, colaboran a ni- exactamente? O sea, si pudieras, no sé, cuantificarlo o describirlo de alguna manera, así como de vale, modo general. sí, te cuento. Mira, por lo menos en el sistema de Naciones Unidas, nuestra presencia en cada país, y esto también es bien interesante y muy importante y me gusta compartirlo, eh, trabaja sobre la base de un acuerdo de país. Es decir, el sistema, en este caso Naciones Unidas, llega, viene PNUD con las demás agencias hermanas, ¿no? Y nuestra oficina de coordinador residente, y con el país, y no es únicamente con el gobierno, se invita también a la sociedad civil, se hace un análisis, un trabajo de como un ejercicio de priorizar, encontrar dónde están los problemas, dónde están, digamos, esas brechas, qué es lo que se quiere trabajar y se priorizan temas. Y eso genera lo que llamamos el marco de cooperación para el desarrollo de Naciones Unidas. Entonces, allí se coloca qué es lo que en un determinado periodo de tiempo, en este caso se acaba de aprobar el último que va al 2025, estos son los temas en Panamá. Y esos aplican para todo el sistema de Naciones Unidas y con el gobierno que lo firma sabe que esas son las prioridades de Panamá que quedaron y que dijeron ahí es donde tenemos que focalizar los esfuerzos y las intervenciones. Y cada una de ellas digamos, se alinea, o sea, tenemos que reportar a qué ODS responde, ¿no? Y así se hace en cada uno de los países, ¿no? Por lo menos a nivel del sistema. En el caso de Panamá, como ejemplo, simplemente trayendo la colación, y además cuando estaba preparándome para hablar con ustedes, venía pensando eso como, sé que, por ejemplo, parte de la comunidad científica que está trabajando en este proyecto de Stream que les comentaba, está trabajando como un tipo checklist, ¿no? Para que el que va a hacer su investigación pueda rápidamente encontrar dónde estarían esos, digamos, indicadores a los que les puede apuntar, ¿no? Saliéndonos pues de los cajones grandes del eslogan. Entonces, nosotros en PNUD, por ejemplo, cada vez que vamos a hacer un proyecto lo tenemos inmediatamente que alinear, así que en el sistema eso se hace actualmente, lo que habría que ver es si de cada proyecto gubernamental, como tú señalas, ¿no? Hay inmediatamente el numerito de que esto responde a tal ODS, ¿no? El banco que mencioné hace un momento, cuando hizo su reporte anual que les menciono, que me llamó mucho la atención porque la verdad que era novedoso y ya te digo, ellos lo decidieron hacer así, presentaron toda su ejecutoria de un año con base en obviamente su plan de responsabilidad social, ambiental, empresarial, y todo lo iban alineando al ODS, pero claro, al cajón grande, ¿no? Es decir, pues Ok. trabajo, no sé, apago la luz y lo coloca con el ODS 7 y el 13, por decirte, ¿no? Pero sí hay mecanismos, eso es importante, y también un montón de plataformas precisamente de apoyo. PNUD mismo tiene
una herramienta que se utilizó en Panamá y la ha utilizado en otros países, que es básicamente como de focalizar, ¿no? De acuerdo a las prioridades que tiene el país, ¿no? Dónde estarían esas intervenciones de políticas públicas alineadas con los ODS, ¿no? Y República Dominicana tiene un ejemplo exitoso donde todo lo amarraron a los ODS, y cuando digo todo significa que cuando van a presentar sus presupuestos y sus planes de gobierno, por lo menos quedó estructurado que deben inmediatamente amarrarlo a la Agenda 2030, ¿no? De acuerdo pues a las prioridades que tiene ese país. Gracias. Sí, contestaste mi pregunta y de una manera diferente, o sea, con mucho detalle y además me parece interesante esta idea de que los planes de gobierno tengan que estar directamente alineados con las ODS. Eso evitaría la duplicación de esfuerzos definitivamente. O sea, que el plan fuera el mismo, por ejemplo, el PENSI fueran las ODS aplicados a Panamá. Literal, no hay que cambiar, no hay que hacer más trabajo, más comités y cosas así, por ejemplo. Es buena idea y gracias por visitarnos en Ciencia en Panamá. Mi nombre es Gabriel. Gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la verdad es que me entusiasma mucho porque creo que esto ayuda, como decimos, o sea, la Agenda 2030 no se va a mover sola y mucha gente con muchos recursos, si no nos ponemos de acuerdo difícilmente, pues vamos a poder acelerar, ¿no? Entonces creo que es importante y con base en lo que mencionaron al inicio sobre una de sus misiones, el PNUD lleva algunos años, gracias a Ciudad del Saber y a CENACYT, que de alguna manera trajeron, digo, la luz en el sentido de que siempre parece cuando estoy trabajando en la Torre de Babel, ¿no? Y cuando vinieron con la Red POP a Panamá, esta red de popularización de la ciencia, yo particularmente tuve digamos, como esta visión de, es que no es que lo dije yo, esto se lleva diciendo hace mucho rato, o sea, como estamos acostumbrados a trabajar en nuestros hilos y nuestros nichos y con nuestra propia jerga, nuestro propio slam, no terminamos de conectar, entonces hay que buscar una manera de salirnos de eso para poder enganchar, ¿no? Entre distintos sectores, entre distintos grupos, distintas regiones, distintos territorios, entonces hemos venido apostándole a actividades donde queremos ayudar, ¿no? A que el mundo científico sea más, digamos, esté más allí puesto para que la gente, y no digo solamente los hacedores de política, sino la gente que le va a decir al hacedor de política, escuché de esto me interesa y esto es lo que queremos. Entonces, realmente muy relevante y pues qué bueno, de verdad, les agradezco mucho. Creo que ha sido fantástico, ¿no? Poder tener este espacio con ustedes. Muchas gracias, Jessica. ¿Dónde podemos accesar los informes que compartiste con nosotros? Ok, yo te voy a hacer llegar la presentación y en la presentación yo le fui colocando los hyperlinks de los informes y lo que les fui colocando, o sea, lo que les fui presentando, ahí tienes los links. Entonces, con muchísimo gusto yo te la hago llegar y así es más fácil para ustedes Muchas llegar a gracias. ellos. Muchas ¿Vale? gracias y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros.